Bueno, otra vez bienvenidos, Mateo, Kevin, Augusto y Fernanda. Bueno, jóvenes, el día de ayer que hemos pues, desarrollado el modelo ISLM ampliado, que también se lo conoce como con el nombre técnico de Mundell-Fleming, veíamos que hay una variable muy relevante, sobre todo si queremos hablar del comercio internacional, ya, o sea, la relación de nuestro país con otros países. Y esa variable justamente que la hemos estado pues manejando es el tipo de cambio. ¿Ya? Y te mostré justamente en la última parte de la clase que tenemos dos tipos de cambio, ¿no? Un tipo de cambio bajo un régimen llamado fijo y otro tipo de cambio bajo un régimen llamado flexible. Aunque claro, igual en la tabla y en el libro vas a encontrar que hay muchas otras versiones del tipo de cambio, ¿no? Como por ejemplo, pues manejado por tal, en función de una cesta de bienes, con una caja de convertibilidad, ¿no? Y versiones intermedias. Así que en la vida real vamos un poquito más allá de lo que dice el libro, porque en el libro nos dice que hay un tipo de cambio fijo, o sea que es como en Bolivia, ¿no? 6,96 bolivianos por un dólar y se queda así a largo plazo. O quizás un tipo de cambio flexible. Podríamos decir como el que funciona en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Te vas al Perú, te vas a Chile, te vas a Argentina, y los tipos de cambio fluctúan un montón cada día, todo el tiempo están fluctuando. Entonces, el país es quien decide, ¿no? Básicamente con cuál escenario se quiere quedar, fijo o flexible. Y bueno, y eso es lo que nos ha permitido entender que el modelo Mundell-Fleming entonces también funciona, pues, en los dos tipos de regímenes, fijo y flexible. Y ahí no te olvides que los resultados son muy diferentes. Si aplicamos el fijo o si aplicamos el flexible. Aquí está justamente la diferencia. Pero una vez que tú analizas el modelo Mundell-Fleming y evidentemente ya logramos conocer un poquito más a detalle cómo funciona este modelo, es relevante ver lo que viene. Y fíjate, lo que viene es un poco de la historia que te había dicho que lo leas, espero que lo hayas hecho y aproveches este tiempo que tienes para realizar las lecturas respectivas, ¿ya? Y también, fuera de los regímenes, hay ejercicios que vale la pena ir pues manejando. Y te había mostrado la última lámina, entonces teoría, ¿no? Lo que hemos estudiado en el modelo Mundell-Fleming. Y al final te puse una tabla, esta tabla, aquí quería llegar. Miren chicos, es un elemento fundamental y te dije, ¿no? Esto entra en tu examen, pues normalmente. Y es que es importante que tú sepas aplicar los tipos de cambio, o sea, generar las variaciones de los tipos de cambio. Por eso es que me interesa que tú desarrolles el día de hoy conmigo, claro, como lo vamos a hacer el día de hoy, que pues desarrolles esta tabla, ¿no? Y podamos ver finalmente cómo llenamos todita la tabla. Así que es la idea. Obviamente, si tú ya tienes una idea de cómo hacerlo, pues genial, me avisas, me mandas tu resultado y pues te puedo asignar puntos extra. Y si no, pues no pasa nada, pues igual lo vamos a hacer conmigo, vamos a ver cómo se llena toda esta tabla. Sin embargo, fíjate, eso te lo dejo para que lo leas. Aquí hay preguntas, ¿no? Preguntas de repaso, que las he sacado del libro, obviamente, que tienen pregunta y respuesta. Así que es para que te guíes tú. Está la pregunta y abajo está la respuesta. Ya lo mismo acá. Aquí están las respuestas justamente. Para que vayas realizando lecturas y vayas pues comprendiendo, porque esas serían las respuestas y no otras. Pero hoy quiero concentrarme básicamente en esto, ¿ya? Entonces, para que veas cómo funciona, lo que voy a hacer es, voy a sacar una foto a esta imagen, saco una foto a la pantalla y la voy a subir así al Jamboard, a nuestra pizarra, y desde la pizarra es que vamos a poder trabajar, ¿ya? Te pido que analices lo que voy a hacer, es mi forma de hacerlo, es básicamente, de resolver este modelo, y entenderás que no es la única forma de resolverlo. Seguramente tú, si es que ya verificas cómo lo estoy, pues estoy resolviendo el ejercicio, seguramente tú tendrás otras formas de hacerlo también, ¿ya? Así que no te hagas mucho problema. Básicamente, la idea es poder entender cómo se hacen ese tipo de tablas y demás, ¿ya? ¿Ok? Entonces ya le he sacado una imagen, una foto, y ahora lo que voy a hacer es me voy a la pizarra, y para que se plasma en la pizarra y lo puedas
usar para tu estudio. Nos vamos a la última lámina y es esta. Es la última lámina. Y en esta la voy a cargar justamente esa imagen. Entonces, cargamos la imagen. Y ahí está. Bien, entonces la imagen de la diapositiva ya está disponible en la pizarra. Y el objetivo es que tú puedas, junto conmigo, claro, pues podamos arreglar esto. Voy a ampliar un poquito más y lo voy a poner acá arriba, así para que podamos ver qué cosas estoy haciendo y qué cosas no estoy haciendo, ¿ya? Entonces empezamos básicamente con esto. A ver, ¿qué es lo que nos puede generar algún problema? No, creo que no hay nada. Antes había un problema. Creo que en el libro, en vez de llamarle libra esterlina, le pone libra nada más. Creo, no me acuerdo bien. Pero alguna vez hemos detectado eso. Por ese motivo, si es que esto no es exactamente lo mismo que ves en el libro, pues no te preocupes. Sin embargo, la esencia es la misma. Eso sí es relevante. Ahora, fíjate en este caso. Un primer elemento de interés es que tienes que entender que si tú cambias $1 por $1, el tipo de cambio es 1, ¿ya? Es el primer caso. El segundo caso que tienes que comprender es que si tú cambias una libra esterlina por una libra esterlina, el tipo de cambio debe ser evidentemente 1 también. Yen japonés con yen japonés y euro con euro. Así que la primera parte del análisis debe ser esa, es algo muy específico, que siempre vale 1. Entonces, dame un segundito, estoy esperando que aparezca mi lápiz ahí visible, solamente veo el puntero. Una vez que cargue el lápiz, pues vamos a anotar justamente ese primer resultado. Ya lo tengo visible. Entonces, por favor entiende que aquí hay un 1 y un 1. ¿Por qué hacemos eso? Te repito, es que si tú intercambias una libra por una libra, evidentemente el tipo de cambio es 1 a 1. Porque cambias una libra por una libra y es la misma equivalencia. Y eso acá también es un 1, solo que es muy chiquito y no se nota, pero ahí te lo pongo un poquito más grande y ahora ya sabes que se vale 1. ¿Ok? Primer elemento. Ahora, segundo elemento. Lo que nos dice, a ver, la diapositiva, completa la tabla con los tipos de cambio. Los tipos de cambio se definen como columna sobre fila. ¿Ok? Columna es la que es vertical y fila la horizontal. Como el tipo de cambio es columna-fila, significaría en este caso que es cuántos bolivianos vamos a dar por $1. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la lógica. La columna es la que manda y la respuesta es la fila. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo leerías tú el 1.22? Significa que tendrías que dar 1.22 libras esterlinas para obtener $1 estadounidense. Ese sería el tipo de cambio. ¿Ok? Bueno, como esta es una matriz y tiene los mismos elementos en la parte de las columnas como en la parte de las filas, ¿qué valor crees tú que viene acá? Vamos a preguntar a... Bueno, Thais, antes de... Ya te respondí, Thais, por si acaso, pero dime, si tú intercambias 1.22 libras esterlinas por $1, este, ¿cuántos dólares intercambiarás por una libra esterlina? O sea, al revés. ¿Qué crees que pasa, Thais? ¿No está? Bueno. A ver, mientras prendo una calculadora, te digo ahorita mismo la respuesta. Miren, voy a ir anotando abajo, ¿ya? Y así te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando. Lo que hacemos es intercambiar 1,22 libras esterlinas por $1, ¿ya? Esa es básicamente la idea. Pero si yo quiero intercambiar el proceso, o sea, quiero saber cuántos dólares debo entregar a cambio de una libra esterlina, entonces el ejemplo tiene que cambiar, tiene que irse al revés. Cuando quieres
hacerlo al revés significa que básicamente esperamos que esto lo puedas invertir. Y fíjate cómo lo invertirías. Es como si dijéramos cuántos dólares darías por una libra esterlina. Ya eso es invertirlo. En nuestro caso, fíjate, es simplemente dividir 1 sobre 1.22. Y el resultado es 0.8190. Voy a usar 4 decimales. 0.8197. ¿Se dan cuenta? O sea, en nuestro caso, si yo sé que doy 1.22 libras para obtener un solo dólar, necesito dar 81 centavos para una libra esterlina, porque evidentemente el dólar es más pesado que la libra esterlina. Entonces el valor que debo anotar en esa celda es 0.8197. Recuerden que voy a trabajar con 4 decimales y básicamente esos 4 decimales me van a permitir pues redondear en el último decimal, ¿ya? Así que ese es el primer ejercicio que podemos hacer. El segundo ejercicio, fíjate, ya lo conoces tú. Dice que das 1.13 dólares para obtener un yen japonés, aunque en realidad son 100 yenes, pero para hacerlo más sencillo, digamos que es 1, ¿ya? Entonces, un dólar, perdón, 1.13 dólares para un yen. Lo anotamos, ¿no? Y ponemos 1.13 dólares por un yen japonés. El yen es más o menos así su signo. Ok, entonces sí, ya está fácil, ¿no? Ya sabemos cuánto vale este término. ¿Y qué pasa si hacemos al revés? O sea, quiero saber cuántos yenes debería dar para encontrar un dólar. Pues al revés significaría yenes por un dólar. Y lo que haces es dividir 1 sobre 1.13. Ya vamos a ver 1 dividido entre 1.13. Y me sale 0.8850 podríamos poner si estamos redondeando. Porque me sale 0.884955. Será 0.8850. Por lo tanto, aquí arriba voy a anotar 0.8850. Ya sabes, estoy redondeando el cuarto decimal. Te das cuenta, no es muy difícil, ¿no? Lo que estamos haciendo es primero tratar de llenar las celdas vacías con los valores que ya nos da el ejercicio. El tercer y último valor que nos propone el ejercicio es básicamente este de acá. Nos da 1.45 en euros. Es 1.45 euros por una libra esterlina. Entonces vamos al revés. ¿Cuántas libras esterlinas? Básicamente por un euro, ¿ya? Bueno, igual, siempre es bueno anotarlo cuando no, pues cuando lo haces por primera vez y vas calculando por primera vez y veamos cómo nos sale. 1.45 euros por una, decíamos, libra esterlina. Y si hacemos a la inversa, pues quiero saber cuántas libras esterlinas por un euro, ¿ya? Y otra vez, ¿qué haces? Pues inviertes y divides 1 sobre Dicen, 1.45. Sí, ¿quién me habla? le dicen, perdón, favorcito. Ah, eh, Mateo, se ¿qué está, tal? se está acabando la batería de mi laptop. Me voy a desconectar un cachito, por favor. No pasa nada, Mateo, no hay Ya, problema. ya, gracias, Liz. Gracias. Ok, chao, chao. Bueno, intercambiar el último caso es 1 sobre 1.45 y te sale 0.6897, ¿no? Redondeando el último decimal. Y ya está. Y bueno, anotamos eso también en esta celda. Y es 0.6897. Y fíjate que hasta ahí ya has hecho pues varios cálculos, por lo menos de los valores iniciales, ¿no? De los que tú ya tenías pues, generados. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es lo que haces? O sea, ¿cómo le haces para obtener los demás valores? ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que quiero que ustedes me digan. Si ya tenemos varios valores, pues, ¿qué es lo que me falta, por ejemplo, para conocer cuál sería la relación del euro con el dólar estadounidense?
Em, Algo bastante plausible, o sea, bastante fácil de acordarse, es que el resultado final que yo quiero encontrar es básicamente cuántos euros por un dólar. Pues si yo conozco una relación de cualquiera de estos dos, podría tranquilamente llegar a obtener ese valor del euro. Por ejemplo, tú ya sabes que conoce el valor del euro por la libra esterlina y sabes la relación de la libra esterlina por el dólar. Ya, entonces lo que hacemos es una conversión de dos tipos. Ya empecemos, por ejemplo, con lo siguiente, ¿no? Vamos a intentar encontrar una ecuación que nos permita encontrar esta celda de acá arriba. Y te dice, ¿no? Por ejemplo, quiero encontrar a partir de un euro la relación con la libra, que es 1,45, y luego la libra esterlina la voy a convertir en dólares, ¿ya? A ver, para que me entiendas y no parezca trabalengua, porque a veces es la primera vez que lo hacemos así, peor si es que solamente ves mi pantalla, a veces te puedes confundir y es fácil confundirse, pero te pido que pienses como un librecambista. Quizás eso nos motiva un poquito. Si te fijas, este mismo procedimiento que estamos haciendo es el procedimiento que aplica un librecambista cuando, pues cuando tú lo visitas, ¿no? Ahí en varias esquinas, en algunas zonas de nuestra ciudad, existen los librecambistas y te cambian dólares, te cambian también euros, a veces te cambian inclusive, pues, unidades peruanas, argentinas, brasileras. Y si tú te vas a La Paz, es pues más amplio todavía, ¿no? En La Paz por el turismo y demás, sabes que hay librecambistas que tienen varios tipos de monedas, ¿ya? Entonces, piensa como un librecambista y vas a ver que nos va a dar buenos resultados, ¿ok? Bien, entonces, para llegar a la relación euro-dólar, veamos básicamente dónde tenemos euros. Yo, por ejemplo, en mi base de datos veo que ese es un euro, ¿no? Ahí tengo un euro por una libra esterlina. ¿Y será que tengo libra esterlina por dólar? Y efectivamente sí, aquí tengo la libra esterlina y el dólar. Pues fíjate lo que vamos a hacer. Lo voy a escribir con un color diferente para que veas que es el cálculo que estamos haciendo. Dice 1,45 euros por una libra esterlina, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar básicamente por el siguiente valor, el cual tiene 1,22 libras esterlinas por un dólar, ¿ya? Estás multiplicando estos dos paréntesis para ver básicamente qué es lo que te sale, ¿ya? Entonces, es la idea. Como tú ya estás identificando la relación, fíjate que hay valores que podemos cancelar. Esto se va con esto, ¿verdad? El signo de libra esterlina se va con el signo de libra esterlina. Y solamente el numerador me queda, pues, relacionado con el denominador. El denominador está facilito, ¿no? Es 1 y 1 nada más. En cambio, el numerador es el que podemos nosotros aprovechar para ir generando el resultado. Lo que hacemos es multiplicar 1,45 por 1,22. Entonces, 1,45 por 1,22 me sale 1,769. ¿Me dejo entender, chicos? Como yo ya conozco la relación de 1,45 euros por una libra esterlina, y ya sé que una libra esterlina la cambio en 1,22 libras esterlinas por un dólar, pues básicamente hago esa relación, escribo las dos ecuaciones, arriba tengo el euro, abajo la libra, y en la otra ecuación tengo arriba la libra y abajo el dólar, luego cancelo el denominador con el numerador, y en la multiplicación encuentro el siguiente resultado. Ay, se me apagó el... Perdón, estoy sin calculadora a mano, estoy usando la del celular y se me ha bloqueado, no sé por qué. Qué tontera. Usamos otra. Entonces, cuando utilizamos esto, fíjate, multiplicas 1 por 0,45 por 1,22 y significa en tu caso 1,769. Anotamos 1,769 euros por un dólar. Entonces, el valor que hay que anotar ahí arriba, en la fila superior, columna de la derecha, es básicamente esa cantidad, 1,769. ¿De dónde hemos sacado el resultado? Pues ya sabes, hemos usado la información que ya teníamos, la hemos ordenado y finalmente me sale esa condición.
1.769 euros por $1. Lo bueno es que esta matriz, como te dice aquí euro por dólar, aquí te dice dólar por euro. Entonces ya conoces cuánto vale este valor, ¿verdad? Va a ser el inverso de este valor de acá arriba. Hacer el inverso significa dividir 1 sobre 1.769. Lo divides y te sale 0.5653, ¿no? Redondeando el último valor. Lo anotamos. 0.5653. Y ahí ya tengo otra relación, pues, plenamente identificada. ¿Qué más nos falta? Pues nos falta el yen con la libra y veamos qué es lo que pasa con esos dos valores, ¿no? Pues habrá que ver dónde tenemos esas condiciones, entre el yen y la libra, por ejemplo. Donde hay yen y donde hay libra. Uy, he notado muy grande mis cálculos. Pensé que estaba con Zoom, pero bueno, ni modo. Veamos dónde está. Te voy a mostrar. Aquí tienes un yen. Ah, pero necesitas yen o libra, ¿no? No importa cuál arriba. Y el otro sería la libra. Libra en el numerador. Y la libra tienes acá. Hay que buscar un término semejante entre yen, libra o euro. Y veamos qué es lo que notamos. ¿Ya? Por ejemplo, como quiero encontrar el yen respecto a la libra, hacemos algo así. Como por ejemplo, 0.8850 yenes por $1, que es el primer cálculo que lo tengo, está aquí. Y ahora $1 respecto a la libra, ¿no? O sea, aquí está. Y eso lo voy a multiplicar por 0.8197 dólares sobre una libra. Bueno, se me acabó el espacio, pero tú te das cuenta que estoy haciendo, ¿no? Así que lo que hay que hacer es dividir. Mejor lo voy a escribir mejor para que no sea tan mamarracho. Otra vez, el primer paréntesis va a ser 0.8850 yenes sobre $1. Ese es el tipo de cambio. Y el otro tipo de cambio va a ser 0.8197 dólares. 81.97 dólares por una libra. O sea, he usado este y he usado este acá. Entonces, si tú haces el mismo procedimiento de hace rato, pues cancelas dólar con dólar y te va a quedar como resultado, pues esa multiplicación que sale ahí, el que te digo. Y es que multipliquemos 0.8850 por 0.8197. Resultado 0.7254. Entonces 0.7254 yenes por una libra esterlina. ¿Dónde anotas ese valor? Pues como ya sabes, anotamos el valor en columna sobre fila. Significa que vamos a anotarlo acá. 0.7254. Y si quieres saber cuánto anotar acá, pues anotas el inverso, ¿no? Y el inverso en nuestro caso es equivalente a lo siguiente. Dividimos 1 sobre 0.7254. Y me sale 1.3785. 1.3785. Y listo. El último es euro con yen, ¿no? Pues ese ya te lo dejo para que tú lo calcules. ¿Ya? Entonces, esta es la idea, chicos, de esa tablita que aparece ahí como ejercicio y que te pide que la completes. Pero te da la información suficiente, ¿no? Para que puedas encontrar todas las combinaciones necesarias y así tú puedas completar todos los elementos de la tabla. Para encontrar el euro, por ejemplo, y el yen japonés, pues tienes que fijarte dónde tienes el euro en la parte superior. Aquí tienes el euro, ¿te das cuenta? Pero está asociado a la libra esterlina, ¿ya? Es euro, libra esterlina. Y luego, ¿qué harías? Pues habría que buscar libra esterlina y el yen, lo cual estaría más o menos
Vamos a mi libro esterlina. Aquí estaría mi libro esterlina ya, justamente, ¿no? Usas lo que acabas de calcular, es más. Ese que acabamos de calcular, libra esterlina yen, al revés, claro, el valor, no 72, sino el valor de 1.37, ese lo usas. Y con eso puedes encontrar tranquilamente esas dos celdas, ¿no? Y ahí termina tu ejercicio. ¿Ya? Así que eso es pensar como un librecambista, chicos. No, es simplemente un juego mental bastante, se supone que es bastante básico, pero a veces cuando uno está empezando con este tipo de cosas, puede que se confunda o puede que quizás algún cálculo no le salga. Pues solamente vas a poder salir de esa duda si tú realizas los cálculos, ¿no? Y vas siempre acordándote que la forma de medir la relación de tipo de cambio es columna por una fila, ¿ya? ¿Cuántas columnas vamos por cuál fila, no? Esa es la lectura respectiva, como en este caso, 72,54, 72 centavos de yen por una libra esterlina, ¿no? Y esa es la lectura que tenemos que manejar para resolver ese tipo de ejercicios, ¿ok? Así que eso es. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Qué opinan? Un poco confuso, le dicen, pero yo creo que se puede. Sí, yo sé que la primera vez es confuso, ¿no? Porque te doy tantos indicadores, está todo rayado, pero si te fijas la estrategia, por eso te dije, es mi estrategia, así es como normalmente resuelvo este ejercicio, utilizo la información inicial, la que te provee el propio libro. Y una vez que tú conoces la información del libro, que son estos tres valores, el 1,22 libras por dólar, 1,13 dólares por yen y 1,45 euros por libra, lo inviertes y tienes 6 indicadores. Y a partir de estos 6, haces lo que yo hice, ¿no? Así con la parte celeste o la parte negrita. Vas buscando cuál se queda en el numerador y cuál se queda en el denominador y vas cancelando términos, ¿no? Y así encuentras los tipos de cambio de aquello que no has logrado. O sea, sí se puede, como dice Augusto, es correcto, sí se puede, parece un poco confuso, pero solo parece la primera vez confuso, no es necesariamente confuso, chicos. ¿Ya? Así que hagan la prueba, rellenen el valor del euro y del yen japonés y veamos qué les queda. Es más, háganlo ahora. Ya les dije, tienes que buscar alguna moneda que tenga el euro, como esta de acá arriba, con la libra, y busca otra que tenga la libra con el yen, que es el inverso de esta. Multiplica ambos y me dices qué te sale. ¿Ya? Háganlo ahora, chicos. A ver, solamente tienes que anotar lo que ya te dije, el valor es 1,3785, y lo multiplicas por 1,45, y ese es el resultado. ¿Qué les sale, chicos? ¿Quién se anima? Le sale 0,95. A ver, lo voy a hacer. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba, chicos. Hagan la prueba todos mejor. ¿Quién respondió fue Thais? ¿Puede ser? Sí, dice. Ok, Thais, voy a anotar aquí tu resultado, ¿ok? Le tengo Thais Lice, Markowski y le sale 0,95. ¿Qué moneda por qué moneda, Thais? La libra esterlina y la dividí entre 1,45. No, ojo que estamos buscando euro, euro y yen. Euro con el yen, porque ese es el espacio vacío que tengo aquí. Mm, Estamos buscando, Thais. Lice, a mí me sale 1.9989. Ok, vamos a anotar otra vez. Tú eres Kevin García. Sí, 1 punto, otra vez. 99.89. ¿Qué moneda por ahí está. cuál? De euro allí en japonés. Euro sobre yen. Gracias, Kevin. Thais, dime, ¿qué pasó? Igual, sí, sí, está confundida. Lo mismo que Kevin. Ah, ya. Thais Markowski, lo mismo. Christian Jacobs, ¿qué te sale a ti? No dije que estaba bien, ¿ah? Por si acaso. Solo dije que el resultado es ese. Christian Jacobs, ¿qué te sale?
Licen, entré un poquito tarde a la clase. Mi compu se empezó a actualizar, así que estoy un poco perdido en esto. Ok, vas a tener que ver el video. Pero voy a ver la grabación. Ya. Entonces, pendiente, Cristian. Me queda Augusto Camacho. Augusto, ¿qué sacaste tú? Dicen, no sé si está bien, Eh, pero no sé, es que me salió diferente. Pero nunca dije que estaba bien, solo dije que ese es el resultado que salió a ellos. Puede que se haya Eh, equivocado, ¿no? 1.052 euros sobre yen. Sobre Y. Ok, listo, gracias, Augusto. Es más, salgamos de dudas. Ya, voy a borrar la parte inferior celeste y ahí vamos a anotar el resultado. ¿Ya, chicos? Permíteme, necesito espacios que realmente escribí muy grandes mis números y yo mismo, pues, me puse la soga al cuello. Entonces, a ver, les dije, no, quiero encontrar la relación euro con Y. Entonces, el euro debería estar arriba. Lo que voy a hacer es agarrar esta relación, que es 1.45 euros sobre un yen, y lo voy a asociar con el otro elemento. ¿Ya? Y el otro elemento tiene que ser, el yen tiene que aparecer arriba. Ah, libra, perdón, libra. Esto es libra, no es yen, libra. Ahora sí, 1.45 euros por libra, y lo debo encontrar la libra con el yen. ¿Ya? Y acuérdate que la libra con el yen dice que es 1.3785 libras esterlinas por un yen japonés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cancelamos libra con libra y nos queda 1.45 por 1.37. Tan, 37,85, claro. Y me sale 1.9988. Redondeando, 88. Bueno, 89 vamos a poner. 1.9989. Y fíjate que euros sobre yen. Euros sobre yen. Entonces, lo que sacó Kevin y lo que sacó Thais es correcto. ¿Ya? Y este es el resultado que estamos buscando. Entonces, si tú quieres hacerlo al revés, quizás es lo que le salió a Augusto, vamos a probar. Tendrías que dividir 1 sobre 1.9989. Si divides eso, te va a salir, o no, otra cosa, 0,50, 50 centavos. 50 centavos de yen por 1 euro sería, ¿no? Al revés. Entonces, ¿qué tendrías que poner acá? 1.9989. Y aquí 0.50. 002. No, 5002. Esos serían los resultados de esta tablita. ¿Qué tal, Augusto? ¿Te diste cuenta qué hiciste tú? Sí, dicen, Ok. ¿Alguna pregunta entonces ahora, chicos? Tienen que buscar aquella ecuación o aquella partecita de la ecuación que les sea útil. Buscas la que es útil para ti, la asocias y listo, te sale el resultado. Es lo que estamos haciendo. Ya. Ahí terminamos tipos de cambio, no te olvides. El tipo de cambio tiene dos formas de ser estudiado. La primera forma de ser estudiado es así con ejercicios, como el que estamos viendo, que te doy una cuantificación de algo en una moneda determinada y te pido a ti que lo cambies a otra moneda y demás. Por ejemplo, este ejercicio quisiera que lo revisen con calma, está un poquito más arriba. Este de acá. Esta es una pregunta de examen que en alguna ocasión les había propuesto a los estudiantes. Y léanlo con calma, dice, ¿no? Tienes dos cotizaciones. La primera cotización dice que estás en Argentina, es 62,31 pesos argentinos por $1. Esa es la cotización. En cambio, en La Paz, Bolivia, la cotización es 6,96 bolivianos por $1. ¿Ya? O sea, ya conoces en Argentina y en Bolivia cómo sería la cotización. Luego te dice
¿Cuál es el tipo de cambio de Bolivia y Argentina? O sea, ¿cuántos bolivianos tienes que encontrar o que entregar para obtener un peso argentino? Y luego te pide cuánto es el tipo de cambio de Argentina y Bolivia. O sea, cuántos pesos argentinos por una moneda del boliviano, ¿no? Siempre uno es la otra moneda. Y la nuestra es la que tiene pues, las cantidades, ¿no? 6.96 y demás. Entonces ahí empieza la pregunta del examen, que tú vayas calculando los tipos de cambio. Y luego te dice, ¿no? Suponga ahora que hay una crisis en la Argentina y la Argentina decide devaluar su peso, o sea, en vez de que sea 62, ahora sube a 70 pesos argentinos por un dólar. Entonces, te dice, ¿no? Y por eso la economía argentina busca mejorar su competitividad, ¿ya? Esa es la idea, es una pregunta teórica. La pregunta que aparece, que tú tienes que analizar es, ¿esto realmente es cierto? ¿Será que cuando la Argentina sube su tipo de cambio de 62 a 70, eso la vuelve más competitiva? Entonces tú tienes que analizar eso y decirme si realmente crees que es verdad o que no es. Ayer ya te expliqué un poquito de qué se trata, ¿no? ¿Te acuerdas que te expliqué qué pasa si tú compras un iPhone que vale $1,000 y si el tipo de cambio sube, el tipo de cambio baja? Pues revisa justamente esa noción y te vas a dar cuenta que ahí viene la respuesta de esta, que sería el inciso C, básicamente, ¿no? Inciso A, el inciso B y el inciso C. Pues ahí tú analizas y dices si realmente eso no es competitivo. Pero luego te pone un ejercicio un poquito más complicado. Te dice, ¿qué pasa si una tonelada de maíz cuesta 3.000 bolivianos en Bolivia y 27.080 pesos en Argentina? Ya, o sea, o estás en Bolivia o estás en Argentina. Son dos cosas diferentes. Y te pregunta, ¿no? ¿Será que esa tonelada de maíz al tipo de cambio de nuestro país, ¿no? Es más caro que en el caso de Argentina, ¿no? Te dice, ¿no? ¿En qué país es más cara la harina de maíz? Y para eso debes usar el tipo de cambio del inciso A, o sea, el 62 y el 6.96. Entonces tú calculas a una misma moneda. La puedes calcular en dólares si gustas, que es más fácil. Y luego tú me dices si es más caro en Bolivia o si es más caro en la Argentina. En dólares, si lo mides, es mucho más sencillo. Y ahora luego te dice, bueno, ¿y qué pasaría si el tipo de cambio ya no es 62 pesos argentinos por dólar, sino que en su lugar 70 pesos argentinos por dólar? Eh, Realmente en Argentina o en Bolivia, ¿dónde es más cara la harina? ¿Ya? Y es lo que tendrías que hacer. ¿Me entienden? A ver, para ver si es que me están cooptando la idea, tratemos de hacer justamente estos ejercicios. Quiero que calcules el tipo de cambio de Bolivia con Argentina y luego el tipo de cambio de Argentina con Bolivia. Y usando 62 y 6.96, quiero que intentes resolver ese ejercicio. ¿Ya? Lo ideal es que lo hagas. Ojalá lo termines. Porque no quiero que te quedes con la duda. Haz pero el intento. Y después de que hagas el intento, yo lo voy a resolver. ¿Les parece? Dice, yo resuelto, creo que el inciso A, que lo he convertido en dólares en Bolivia y en Argentina. Creo que, o sea, he hecho 3.000 dividido entre 6.96 y me sale, o sea, que en Bolivia es 431,03 dólares y en Argentina 434,60. Bueno, quiero que lo hagan. Gracias, Thais. Eso justamente quiero que lo hagas. Así está muy bien, ya has avanzado. Pero quiero que lo hagan para presentar. ¿Ya? O sea, se supone entonces, Thais, que ya lo has hecho en realidad. Entonces, vas a descansar unos minutitos. Quiero darles por lo menos 10 minutos para que calcules sobre esto el tipo de cambio Bolivia-Argentina y luego el tipo de cambio Argentina-Bolivia. Y como Thais ya lo hizo, creo que ya dio la respuesta también, calculen cuánto costaría en Bolivia y en Argentina tales condiciones y evalúen mejor en dólares, ¿no? Que es justamente la estrategia más confiable. Y así tú me dices, pues, en cuál país es más cara la harina de maíz, ¿ya? Voy a habilitar este espacio como actividad de clase. Entonces, hazlo, lo anotas pues en tu tablet o en una hojita de papel. Este va a ser el inciso A. Este va a ser el inciso B. El C no lo vamos a hacer porque es una pregunta de criterio, pero quiero que hagas el D de dedo. A, B y D. Hagan esos tres y nos van a subir a la plataforma que lo voy a habilitar pues en los siguientes minutos como actividad de clase. ¿Ok? Son las 3:10.
3 y 11 en realidad. 10 minutos para que lo hagas y lo subas a plataforma. Y en 10 minutos entonces yo lo voy a resolver y veamos pues cómo nos ha ido. ¿Ok? Hagan eso, chicos, por favor. Voy a habilitar ahora mismo la plataforma para que lo subas como actividad. Ahorita te digo qué actividad es. Va a ser la actividad de clase 12, chicos. La 12. Ya una docena ya vamos. Ya lo estoy habilitando en este momento. Dicen entonces solo A, B y D, ¿verdad? A, B y D, correcto. Ya. Dicen hay que resolver los incisos. Es que no entiendo. ¿En qué país es más cara la harina? Y convertirlo en dólares, nada más, ¿no? Sí, a ver si se van aquí, chicos. Ya lo he actualizado. Aquí ya están las preguntitas en la plataforma. Y ahí te dice que quiero que hagas. Tipo de cambio y si una tonelada, pues en qué país es más cara. Nada más.
como que ampliamos el plazo, ¿no? Vamos a poner hasta y media, chicos, para que terminen todos y luego y media y yo los resuelvo. Ahí está. Tienen hasta y media, chicos, luego me ocupo de resolver. Gracias.
Ok, están 4 en la sala, son 4 respuestas, entonces nos quedamos con 4. Bien, chicos, vámonos entonces a resolver el ejercicio. Ya he anotado los datos, ¿no?, que nos proporciona ese ejercicio. Por ejemplo, cómo es el tipo de cambio del peso argentino con el dólar, el tipo de cambio del boliviano con el dólar, y luego el ejercicio que hay que realizar entre la tonelada de harina y demás, ¿no? Avanzando con esto, chicos, nos sale lo siguiente. El primer inciso que nos pide resolver es el tipo de cambio de Bolivia y de Argentina. Bueno, igual que antes, ¿no? Por lo menos es la forma en la cual les sugiero realizar, que es bastante sencilla, es tratar de encontrar una moneda en común, y con esa moneda en común, pues vamos encontrando los intercambios. Dado que quiero encontrar primero Bolivia versus Argentina, lo que me conviene es invertir esto y hallar cuántos dólares por peso argentino. Básicamente así. En este caso, es equivalente a dividir 1 sobre 62,31, ¿no? 1 dividido entre 62,31. Y el resultado te sale 0.01604. Voy a usar 5 decimales. Está complicado. 0.016048. Que por ahí va la primera idea. Y eso 49 podría ser, si es que redondeamos un poquito. Un centavito. ¿Ya? Así que ahí va la primera idea. Tengo 0,016049 dólares por un peso argentino. Y ahora puedo responder a eso que le hemos llamado el inciso A, que donde tengo 6,96 bolivianos por dólar. Y ahora tengo 0.016049 dólar por peso argentino. Y si cancelamos dólar con dólar, pues fíjate que es más sencillo el valor y me sale 0.016049 por 6,96. Y me sale 0.1117 bolivianos por peso argentino. Esa sería la respuesta del inciso A. El inciso B me dice que vamos a la inversa, ¿no? Es simplemente dividir 1 sobre 11,17. Entonces 1 dividido entre 0.1117. Y el resultado es 8.9526. 8,9526. Y en este caso son pesos argentinos por boliviano. Así que esa sería por ahora la condición de lo que estamos haciendo. Ahí va el inciso A y el inciso B. Y finalmente nos dice el inciso C, calcular el precio en Argentina y en Bolivia de una tonelada de harina de maíz. Entonces, como Thais hace rato nos decía, lo mejor es quizás convertir todo en dólares, ¿no? Entonces veamos cómo nos sale. 3,000 bolivianos lo queremos convertir en dólares. Entonces decimos que esos 3,000 bolivianos lo vamos a dividir entre 6,96. Y eso nos va a sacar el primer resultado. O sea, Bolivia será divides 3,000 entre 6,96 y vale $431 con 3 centavos.
Ya sabes, en Bolivia es equivalente, o sea, 3.000 bolivianos es equivalente a 431 dólares con 3 centavos. Y en Argentina es equivalente a ¿qué? Y pones 27.080, lo divides entre su tipo de cambio. 62.31. Y te sale 434,60. Dólares. Así que creo que es lo que nos comentaba Thais hace rato y es justamente lo que teníamos que hallar. Que en Bolivia una tonelada de harina vale 431 dólares y en Argentina vale 434 dólares. La respuesta entonces implica que en Bolivia es más barato o en Argentina es más caro. Pero había mucho inciso, ¿te acuerdas? Que decía, ¿qué pasaría si el tipo de cambio de Argentina se vuelve 70 pesos argentinos por un dólar? O sea, lo anoto acá. 70 pesos argentinos por un dólar. Nuevo tipo de cambio. Bajo este nuevo tipo de cambio, ¿cuánto vale la harina? Entonces, bajo el nuevo tipo de cambio, lo que haces es divides 27.000 otra vez, 80 entre 70. Y vale 386.86. Bueno, 85.7, pero lo redondeamos. 386,86. Con el nuevo tipo de cambio, ese devaluado, de 70 pesos argentinos por un dólar, pues fíjate que ahora la harina de la Argentina es más barata, ¿no? Entonces fíjate cómo subiendo el tipo de cambio haces que tu producto sea más barato. ¿Y por qué a la Argentina le interesaría que su producto sea más barato? Recuerda la pregunta que te dije, ya te expliqué ayer. Esa la número C sería, ¿no? La tercera, el inciso C. Bueno, puse C ahí, pero ya te has dado cuenta a qué me refiero. Cuando te pregunta si subir el tipo de cambio, que es lo mismo que devaluarlo, si devaluar el tipo de cambio te vuelve más competitivo, pues aquí está justamente la respuesta. Cuando no hemos devaluado, vendíamos en 484. Carísimo, ¿no? Y en un mercado homogéneo de harina, pues ¿quién te quiere comprar? Quizás nadie. En cambio, devaluamos la moneda y ahora podemos vender en 386. ¿Hemos mejorado nuestra posición de mercado? La respuesta es sí. Porque antes tenían que pagar 484. Ahora solamente tienen que pagar 386. ¿Qué significa? Que es más barato. Y eso te hace ganar competitividad. Porque si tienes que pagar 386 dólares por el producto argentino, en comparación con 481 dólares por el producto boliviano, pues ¿cuál eliges? Y seguramente si el producto es el mismo, tú elegirás siempre el más barato. Eso es lo que se denomina básicamente ser más competitivo, ¿ya? Así que eso era, chicos. ¿Qué más hay por acá? Ese es el ejercicio más largo que hay. Bueno, este es un ejercicio más aleatorio. Te dice, identifique su tipo de cambio actual de tu país asignado. Tú tienes tu país asignado, ya sabes. Y usted tiene equivalencia de 10.000 dólares y tienes que viajar por 3 países. Es lo que le pregunté ayer, no me acuerdo a quién, creo que Mateo. No sé si Mateo está por ahí. Pero ayer le pregunté a uno de ustedes, ¿no? Les dije que tienes que viajar a 3 lugares. Y me respondió, creo que a Suecia, a España y a algún lugar más. Entonces, misma idea, ¿no? Tienes 10.000 dólares y tienes que viajar a otros países. Pues tienes que cambiar tus 10.000 dólares a la moneda de otros países, ¿no? Y avisarme cuánto es. Y eso, de eso trata. Y en cada país gastas 300 dólares. Entonces, al final, ¿cuánto te queda? Entonces, ya sabes, simplemente lo conviertes en otra moneda y me vas avisando cuánto vas gastando, pero en diferentes monedas. Si primero empezaste en Bolivia, pues 10.000 dólares en Bolivia sería casi 70.000 bolivianos. Luego te fuiste a España, se volvió euros. Te fuiste a Suecia, se volvió coronas. Y te fuiste a Inglaterra, se volvió libras esterlinas, ¿no? Ese es el ejercicio que está en la lámina 24.
Esto ya sabes, son preguntas y respuestas. Solamente léelo, es la idea. Ya, y ve practicando eso también para tu examen sobre todo. Es lo más importante. Y aquí también ¿no? Son preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas, respuesta, preguntas, respuesta. Para que vayas repasando con calma tú. Así que esta es la idea del tipo de cambio, chicos. En macroeconomía no vemos mucho o mucha profundidad, ¿no? El tipo de cambio. ¿Por qué motivo? No porque no sea relevante. Es que tienes diseñado en tu plan de clases que va a haber otra asignatura llamada economía internacional más adelante, ¿ya? Entonces, en macroeconomía te damos la base, pero luego en tu clase de economía internacional o comercio internacional vas a poder aplicar las cosas a mayor profundidad, ¿no? A mayor detalle. Por eso aquí nos quedamos en nuestra unidad número 4. Las 5 ya te mostré, las 5 era Mundo Fleming. Entonces, dado que ya estamos con esto, estamos avanzando, te pido que nos vayamos a la unidad número 6 directamente. ¿Ya? Acuérdate, la unidad 5 es Mundo Fleming, que son los grafiquitos que hemos visto ayer. La unidad 4, que es el tipo de cambio, es justamente lo que acabamos de ver el día de hoy. Nos falta ver esas dos cosas. La unidad 6 y 7, que son básicamente complementarias y son teóricas, sumamente teóricas. Pero quiero que las conozcas, ¿ya? Y veamos, pues, cómo avanzamos con esas dos unidades. Como ves, obviamente está para descarga directa, entonces descárgalo si gustas. Y yo, mientras tanto, lo voy a cargar acá arriba. Y vamos a ver la unidad 6, que es la penúltima unidad de este curso. Es bien interesante, es histórica esta unidad, por si acaso. Histórica significa que vas a tener que leerla otra vez. Es otra parte del avance que es necesario que tú lo leas, ¿no? Para que comprendas qué te quiero comentar. La inflación y el déficit, chicos, miren, empieza así, con un montón de gráficos. Esto es el nivel de precios, la inflación, ¿verdad? Medida por el nivel de precios en América Latina y en Norteamérica. ¿Qué es lo que notas? Que si bien en los años 70 y 80 ambas regiones, ¿no? Norteamérica y América Latina, tuvieron picos, Norteamérica luego se volvió bastante estable, ¿no? Estable alrededor del 3% más o menos. Pero Latinoamérica siguió subiendo. O sea, Latinoamérica tuvo aquí una gran pérdida de poder adquisitivo porque sus monedas no valían nada. La inflación hizo que los precios subieran tanto, casi a un 25%, que obviamente significa que mucha gente vivió en la pobreza. Y a veces dicen, ¿no? Que esta década de los 90 y 80 fue la década perdida, pero ¿perdida por qué? Porque había mucha inflación y la gente era pobre. Así que ahí va la primera idea. Si analizamos lo mismo, ¿qué pasa con la inflación y los precios en el resto de los demás continentes? Aquí tienes algo del África, tanto la parte del norte como la subsahariana. Sabes, ¿no? El África subsahariana es de la mitad para abajo, más o menos, y por la mitad por donde estamos en el Sahara, en el desierto de Sahara. Y África del Norte es evidentemente la que va hacia el mar Mediterráneo, ¿no? Cerquita a Europa. Y si te fijas, pues son muy parecidos, ¿no? La inflación en esas dos regiones es muy parecida, excepto por el año 95, que hubo un gran pico en el África subsahariana. Igual, mismo precios en Asia del Sur versus Asia Oriental y el Pacífico. Bueno, Asia del Sur estaba más hacia la India, Bangladesh, por ejemplo, y Asia Oriental y Pacífico es más Corea, Japón, China, Rusia. Así es como normalmente se las identifica. ¿Qué es lo que notas? Que si bien ambos tienen datos recientes de los 90 más o menos, pues son muy parecidos, ¿no? Hay un ligero incremento del azul, del Asia del Sur, sobre el rojo, que es Asia Oriental y Pacífico, pero no hay gran diferencia como la que vimos antes en Latinoamérica. No hay comparación, esta es Europa nada más, ¿no? Europa y Asia Central. Pues por Europa ya sabes que todo es muy estable, se comporta bastante bien. Y fíjate, borde el 2% más o menos, bastante bajito. Y aquí está una mezcla de todos, ¿no? Para que veas que todos fluctúan, todos tienen picos, no hay ninguna zona que sea mejor que la otra. Y ahí va pues desagregado, ya lo paso nomás porque tú lo vas a poder revisar con calma. Son gráficas de países. Y ahí va, bueno, ¿ese qué país es? No dice. Perú es este, ¿no? El azul que ves es Perú.
El anterior, el rojo, es Brasil. Y el anterior a este, el azulito, es Argentina. Y entonces te estoy mostrando acá la gráfica de la inflación de dos países. Nuestros colegas. Bien. Ahora, este capítulo te dije que es histórico. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú estás analizando el déficit, la inflación y la balanza de pagos, tienes que entender que en Bolivia tuvimos un gran problema. ¿En qué sentido fue el gran problema? Es que básicamente en nuestro país, en los años 80, se vivieron grandes revueltas sociales y políticas. ¿En qué sentido? En que hasta el año 80, chicos, eso lo tienen que saber ustedes muy bien, porque es historia de nuestro país. En los años 80 todavía teníamos gobiernos de facto, esos que entraron por golpe de Estado, que eran básicamente militares, ¿no? Hubieron generales, coroneles, un montón de militares que tomaban el mando por la fuerza, asaltaban el Palacio de Gobierno y tomaban la presidencia. Y bueno, pues ya eres presidente, esa es la idea. Y claro, el gobierno boliviano era ese y al pueblo boliviano no le agradaba, ¿no? No le agradaba que alguien por la fuerza los quiera gobernar, quiera ser presidente y demás. Y después de casi una década de peleas, en los años 80 aparece un señor que tiene su partido político llamado la UDP y se llama Hernán Siles, ¿ya? Es muy conocido, es el apellido Siles, la familia Siles fueron hijo y padre de presidentes de nuestro país, ¿no? En Hernán Siles, hijo, ya segunda generación, fue un gobierno bastante populista. O sea, ¿populista qué significa? Pues que regalaba cosas, que trataba de quedar bien con el pueblo, ¿no? Les regalaba, pues, segundos aguinaldos, terceros aguinaldos, les daba víveres gratuitamente a la gente. O sea, realmente fue un gobierno bastante populista, pero no contaban con que Bolivia era pobre, ¿no? En los años 80, Bolivia minero, Bolivia pobre, y el gobierno derrochaba la plata, lo poquito que había. ¿Qué es lo que hicieron las autoridades bolivianas cuando ya no había dinero? O sea, todo el dinero que habíamos presupuestado y que teníamos como gobierno se había gastado. ¿De dónde sacas dinero para hacer algo más? Pues los bolivianos fueron bastante ingeniosos. Y lo que hicieron es imprimir dinero. Y empezaron a imprimir dinero. Y cuando tú imprimes dinero, mandas mucho dinero a la economía, pero la gente sabe que estás imprimiendo dinero y ya no confía en el dinero. Ese billete que pertenece al Banco Central de Bolivia deja de tener valor. Si tú antes con un billete de 100 bolivianos comprabas 2 entradas al cine, pues ahora ya no te permiten comprar 2 entradas porque ya no confían en el billete. Cuando el gobierno pierde la confianza del público, pues el billete empieza a desmoronarse. Es lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Como sabes, en Venezuela, hasta hace 3 días atrás, el sueldo mínimo nacional de un venezolano era algo así como 1,50 centavos de dólar, unos 60 centavos de dólar. ¿Te imaginas ganar $1.60 al mes? Es porque su moneda vale nada y el dólar vale todo, ¿no? Tener unos 60 de dólares como tener $1,600 más o menos. Es que se ha perdido tanta confianza en la moneda en Venezuela que eso mismo lo hemos vivido los bolivianos. Quizás no tú, quizás no yo, pero la generación anterior sí lo vivió, en los años 81, 82 básicamente. Y gracias a esa metida de pata de imprimir dinero para salir de la crisis y así perder toda credibilidad de la moneda, pues Bolivia la pasó muy mal, tuvo mucha inflación y estuvo pues en bancarrota, ¿no? Como país. Y eso es lo que nos ha permitido entender que Bolivia tuvo déficit fiscal. ¿Déficit qué significa? Que gastas más de lo que tienes. Y los bolivianos gastaban mucho, ¿no? Hernán Siles, con su gobierno populista, pues regalaba cosas, dabas doble aguinaldo, triple aguinaldo, y había mucho empleado público. Y le das mucha plata a los empleados públicos, pero ¿quién paga impuestos, no? Acuérdate de Bolivia, años 80. Muy pocos pagaban impuestos. Inclusive ahora, pleno siglo XXI, hay mucha gente que evade impuestos, no paga impuestos. Entonces, peor era en los años 80. Y como no te están pagando impuestos, no tienes ingresos, y el mineral no es tan bueno porque era estaño y no era plata, entonces no tenías tanto dinero de dónde sacarlo para repartirlo. Y eso generó el déficit. Y ese déficit, acompañado con la impresión de dinero para pagar cuentas, terminó finalmente desembocando en la hiperinflación de los años 80. Y Bolivia entonces vivió la hiperinflación. Déficit sumado a alta inflación y la balanza de pagos estaba colapsada porque
no podíamos exportar nada, no producíamos nada, y todo era importarlo y comprar de afuera. Entonces, esas son las condiciones en las cuales se ha vivido casi una década, años 80 básicamente. Pero no solamente fue Bolivia, ¿no?, el que vivió ese gran y penoso problema, sino que también pues el Perú, la Argentina, México también. Hay muchos países latinoamericanos que sufrieron ese gran problema de los años 80. Y por eso entender el déficit es básicamente un problema histórico, porque en la historia vas a entender si hay un gobierno populista, entonces va a gastar plata. Y si hay un gobierno no populista, entonces no va a gastar tanta plata. Y esas son las condiciones de este suceso. Normalmente aparece que cuando un gobierno tiene déficit, tiene que pagar cuentas, ¿no? Tiene que pagar sueldos y salarios de la policía, de los maestros, de algunas de las clínicas públicas. ¿De dónde saca dinero si no está produciendo nada? Pues ya sabes, imprime y ya está. Y la impresión de dinero es lo peor que puedes hacer si tú eres autoridad gubernamental, y peor si es que eres autoridad del ámbito financiero, ¿no? Y ahí va. La historia boliviana explica muy bien lo que es el déficit, lo que es la inflación y la balanza de pagos. Entonces, en ese sentido, chicos, ¿será que hay una relación entre el déficit y la inflación? Y la respuesta es sí. El déficit, es DEF, de acá arriba, está dividido sobre el valor del PIB. Q es el PIB en esta ecuación. Y si tú divides el déficit gubernamental sobre el tamaño de la economía, vas a encontrar un aproximado de cuánto va a ser la inflación en ese año. Obviamente no es una regla, ¿no? O sea, no es que siempre se va a dar así, pero es una muy buena aproximación, sobre todo en época de crisis. Y Bolivia, por ejemplo, lo mismo que los demás países, ya lleva más de 2 años en crisis por la pandemia y demás. Entonces es probable que muchos países hayan cometido ese problema, de que no tenían recursos y tuvieron que imprimir dinero. O sea que generaron inflación en sus propias economías. Esta ecuación que te la muestro acá arriba justamente trata de explicarte eso, de que la inflación depende del déficit y también de la variación de los precios en un país determinado. Y ahora, si bien el tener déficit hace que el gobierno esté intentando, o es más, el gobierno realmente lo haga e imprima más dinero, ¿será que esa mayor impresión de dinero puede afectar a los tipos de cambio? Un tipo de cambio se podrá variar porque básicamente hemos aumentado más dinero en la economía. Y la respuesta es sí. Normalmente sí. Un déficit genera subidas del tipo de cambio. Subidas, ya sabes. Ahora vale 6.96, mañana 6.97. Pasado 7, pasado 8, pasado 9, pasado 15. O sea, realmente estamos en un problema grave si es que nosotros no podemos analizar adecuadamente un país. Y en este caso, ya sabes, te dice, el déficit no solamente afecta a la inflación, también afecta al tipo de cambio. Nuestro tipo de cambio se puede ver seriamente afectado cuando hay déficit de pues, las cuentas fiscales. ¿Es lo mismo? Sí, dice lo mismo. Y aquí está. Entonces, si un país puede tener déficit fiscal porque gasta más de lo que recibe, luego puede provocar querer pagar todo vía impresión de dinero. Y ahí es cuando se empieza a arruinar la economía. La economía entonces en algún momento va a lograr un ataque especulativo. ¿Qué significa el ataque especulativo? Que si tú tienes un tipo de cambio y ese lo estás manteniendo, así como en Bolivia lo estás manteniendo como de lugar, en algún momento te vas a cansar de mantener el tipo de cambio fijo. Porque el Banco Central tiene que ser muy hábil para que el tipo de cambio realmente sea fijo y no cambie. Entonces, en algún momento, cuando el tipo de cambio ya no puede sostenerse, hay un ataque especulativo y el tipo de cambio se anula y se vuelve de flotación. O sea que básicamente ya no se volvería fijo como en el caso boliviano, sino que podría ser cualquier otro tipo de cambio, ¿no? Entonces ahí va una secuencia. A medida que se va agotando el dinero extranjero porque el tipo de cambio tiene que mantenerse, algún rato la economía ya no aguanta y explota. Y pasas de un régimen de tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flotante. Entonces, cada vez que tú entiendas, o bueno, es lo que quiero que hagas, ¿no? Cada vez que tú leas
la palabra señoreaje, quiero que entiendas que señoreaje significa imprimir dinero para pagar cuentas. Y los gobiernos imprimen dinero, pero no es para pagar cuentas, ¿no? Un gobierno debería imprimir dinero para mantener activa la economía. Pero en situaciones como la que estamos analizando ahora, pues es probable que ese déficit o cualquier problema genere impresión de dinero. Y bueno, les preguntamos a ustedes, ¿no? Augusto, ¿qué nombre le pondrías tú a la impresión de dinero por parte del país? Bautízalo con un nombre, Augusto. ¿Cualquier nombre? Sí, cualquier nombre. Mm, No sé, no sé, le dicen destructor o no sé, Ya. cualquier. No, está bien. Cristian, ¿con qué nombre tú le bautizarías a este problema de imprimir dinero para pagar cuentas? Eh, no, no sé, Elise, no, no se me ocurre nada. Sí, pero le estoy pidiendo que lo bauticen. No le estoy pidiendo que se llama. O sea, ¿Es una anima. letra? ¿Ya? ¿Qué le llamarías? Augusto dijo destructor. ¿Tú qué le llamarías, Cristian? Creo que no hay J en todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ya, el problema JS sería bien. Kevin García, ¿qué le llamarías tú a la impresión de dinero para pagar cuentas? El ofertón, dice. ¿Otra vez? El ofertón. El ofertón, bien. ¿Y Thais, qué le llamarías tú? Ay, no sé, Lisen. No sé, no se me ocurre nada. Dale un nombre, cualquier cosa. Mm, fíjate, no sé, Lisen. Ok, Thais. Por ejemplo, tenemos hasta ahora tres nombres que están bien, ¿no? El destructor, efecto J y demás. Pero fíjate, en el libro le llaman señoriaje. El señoriaje, chicos, es el nombre con el que se conoce a imprimir dinero, ¿verdad? Para pagar cuentas del gobierno. Es lo que Venezuela ha hecho en los últimos 15, 20 años. Por eso es que Venezuela está como está. ¿Alguna vez les ha pasado, chicos, que alguna familia de migrantes venezolanos les daba muchos de sus billetes a cambio de algunas monedas de nuestro país? ¿Les ha pasado, chicos? Sí, le dicen. Sí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo casi la colección completa de los bolívares. Tengo de así de 1000, 10.000, 100.000, no sé cuánto. Y a cambio de unas cuantas moneditas nada más. No, y eso, creo que me vendió el paquete completo en 20 bolivianitos. O sea, tengo como 1 millón de bolívares y me costó 20 bolivianitos. ¿Por qué sucede eso? Es que imprimes tanto dinero que el dinero ya no sirve. El señoreaje provoca esa alta inflación y que el dinero simplemente no sirva para nada. Entonces ustedes han vivido y están viviendo con esta crisis de los venezolanos, lo que significa aplicar señoreaje en tu economía. Es nefasto, pero es lo que ha pasado. Y aquí están las ecuaciones, te dicen, no, evidentemente, si imprimes más dinero, eso se va a llamar el señoreaje. Y bueno, aquí está, fíjate, algunos datos de cómo fue la inflación en los países. La peor cita es Bolivia, ¿no? Bolivia está en los libros de texto de macroeconomía por su altísima inflación. Hemos llegado a 1.382 de inflación. Elevadísimo, ¿no? Pero bueno, son cosas que han ido pasando entre los años 80 y 90 y al 2000 inclusive. Pero son cosas que nos han marcado la vida por muchos años, ¿no? Hay mucha gente que ahora ya tiene, digamos, 50, 60 años, que ha vivido esa inflación y se ha dado cuenta que es una situación, pues, pésima. Por eso es que mucha gente luego, en los años 90, se fue a la Argentina, se fue a España, se fue a Estados Unidos. La gente boliviana también migró. Tal vez no migró como los venezolanos, así con un poco más de mala suerte. Los bolivianos fuimos con buena suerte. Y hay colonias de bolivianos en Argentina, colonias de bolivianos en Estados Unidos, ¿no? Hasta caporales en Estados Unidos bailan y demás. Y es que realmente la migración fue fruto de esos grandes problemas económicos de los años 90 y 80 en nuestro país. ¿Ya?
Entonces, eso es. Ahora, este tipo de señoreaje, dicen, ¿realmente se puede prevenir? Y la respuesta es que sí, el señoreaje se puede prevenir. ¿Habrá señoreaje bajo un tipo de cambio fijo? Pues básicamente no debería, porque el señoreaje significa que el Banco Central controla el tipo de cambio. Y si el Banco Central empieza a aumentar la moneda, obviamente va a afectar el tipo de cambio. Entonces, bajo un tipo de cambio fijo, no debería existir el señoreaje. Y terminamos con esto. Imagínense que ustedes tienen un negocio, cada uno tiene un negocio, de lo que quieran. Augusto, ¿de qué quisieras tener tu negocio? Hoy, lo que quieras. Una fábrica de llantas. Muy bien, su fábrica de llantas. Y digamos, voy a tu negocio y te pido que me muestres tu catálogo de llantas. ¿Crees que tendrías un catálogo de llantas? Sí, lo más seguro es que sí. ¿Verdad? Estoy diciendo cosas obvias, ¿no? Eso es normal. Cuando uno va a un negocio, ese negocio te muestra el catálogo así como un menú. Y cuando te muestra el catálogo de llantas, a veces está impreso el precio también, ¿no? Tal llanta vale 1.000 pesos, tal 1.500, así el juego, etcétera. Eso es algo normal en una economía formalizada. Christian Jacobs, ¿tú de qué tendrías tu negocio? Eh, Tal vez un hospital. Muy bien. Bueno, yo estoy continuamente en un hospital, ¿saben? Todos los días voy en la mañana, mediodía y en la tarde. Y yo justamente ahora sí te puedo comentar, porque lo he visto los últimos días. En la clínica Los Ángeles, si entras, ahí está su tarifario, ¿no? Y está publicado el tarifario de ciertas especialidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, si quieres decir una prueba COVID, por ejemplo, cuánto te cuesta y demás. O sea, está publicado ahí, siendo un servicio, pues, médico, ¿no? Así que publicas más o menos cuál sería la tarifa. Kevin García, ¿tu negocio de qué quisieras tener? Una fundidora. Fundidora, ok, industria metalúrgica. Ay, no sé qué te digo. Ahí la dejamos, Kevin. Y Thais, entonces, Thais, ¿qué negocio te gustaría tener? Un hotel, dice. Ok, los hoteles. Fíjese, los hoteles inclusive publican en Trivago y demás cómo sería la tarifa, ¿no? La tarifa por noche, por tipo de habitación, pues, número de días de estancia y demás. O sea, al Ujú. final de cuentas, lo que quiero que entiendan es que en los negocios en general, los precios están, son conocidos, ¿no? Los precios son conocidos y justamente cuando los precios son conocidos es que están publicados en pues no sé, un folleto, en una pared, en algún lugar están justamente, pues, identificar los precios. A eso se le llama el costo de menú, ¿ya? Ese que está aquí abajo. Si la inflación, por ejemplo, tú sabes que va a existir la inflación, tipo de problemas puedes tener? Pues un problema típico llamado costo de la inflación es básicamente el costo de menú. ¿Por qué se llama así? Porque hacemos referencia a un restaurante, ¿no? Y el restaurante, como se ha sido últimamente un restaurante, te dan la carta y en la carta dice qué platos te está ofreciendo y al lado dice el precio. Imagínate que cada día el precio suba porque hay inflación. Entonces, hoy, por ejemplo, un silpancho puede valer 10 pesitos, mañana 11, pasado 12, pasado 15. O sea, cada día tendrías que imprimir un menú. Y a eso se le denomina el costo de menú. En el caso de la tienda de neumáticos, pues si tengo un catálogo de neumáticos para camión, para jeep, para todo, y le pongo el precio a un costado, pues cada rato tendría que estar corrigiendo. Porque si la inflación aparece, pues esta inflación va a provocar que tengan que cambiar cada rato los precios, ¿no? Así que ese es un típico problema de la inflación. Otro es pérdida de eficiencia de la población. La población se cansa, ¿no? Más bien ustedes han vivido una etapa bastante relajada de la economía. Lo peor que ustedes han visto ha sido las convulsiones sociales de los últimos años, pero
lo que ustedes vivieron no se asemeja en nada a lo que viví, por ejemplo, yo en mi época, en los años 90 sobre todo, cuando las inflaciones eran bastante elevadas. Bolivia tenía inflación de 12, 15%, en 2008 llegamos al 16% de inflación inclusive. En mis épocas de juventud, por lo tanto, la inflación sí era un gran problema, porque las amas de casa iban con 100 pesitos al mercado y hoy día compraban por un montón de cosas. La siguiente semana iban con otros 100 pesitos al mercado y ya comprabas menos cosas, porque la gente va al mercado y todo está caro. Y si el tomate está caro, la carne está cara, la papa está cara, pues compras poquito, ¿no? No te alcanza el dinero. Y eso significa que hay una pérdida de eficiencia de la población, ¿no? Y además, no te olvides que la inflación normalmente es tomada en cuenta como un efecto sobre el nivel de dinero, ¿no? Le llaman a la inflación, con señoreaje le llaman también el impuesto de inflación. ¿Por qué? Porque cada vez tu dinero vale menos. ¿Y qué significa el impuesto? El impuesto significa que te quitan algo. Entonces, cuando tú pagas un impuesto, el IVA, por ejemplo, te están quitando el 13%. Y en este caso, cuando hay inflación, la inflación te quita el poder adquisitivo. Tú antes con 100 pesitos comprabas 100 cosas de 1 peso, ahora compras 50 cosas porque valen 2 pesos. No subieron de precio, ¿no? Así que la inflación muchas veces se le llama impuesto también, impuesto inflacionario. Y es que hace que tu dinero no valga tanto como antes valía, ¿no? Y esos son algunos costos asociados a la inflación que vale la pena conocerlos, ¿no? Y fíjate, este es básicamente el fin de la diapositiva esta. Entonces, cuando hablamos de los déficits y demás, es más histórico. La inflación y el déficit guardan mucha relación, no te olvides. Lastimosamente los gobiernos, y especialmente los gobiernos populistas, están mal acostumbrados a gastar mucha plata para quedar bien con el pueblo y luego de gastar tanta plata y tratar de quedar bien con el pueblo, no saben de dónde sacar dinero. En Bolivia no se vivió tal problema porque nosotros tuvimos la suerte de vender gas natural y a precios elevados, ¿no? Y tener mucho dinero para gastar y comprar lo que sea en los últimos 15 años. Pero si Bolivia no hubiera tenido esa venta de gas al Brasil y a la Argentina y con precios elevados, quizás nunca nos hubiéramos atrevido a gastar tanto, ¿no? Recuerda que antes había hasta bromas, canchita, canchita, que el helicóptero, que el satélite y demás, tanta cosa que se ha gastado. Bueno, tuvimos suerte de tener un superávit fiscal, pero si en el futuro no hay tal superávit, ni modo, vamos a tener que cobrar más impuestos o algo así. Así que es la idea de la unidad 6, chicos, es básicamente algo muy, muy, muy teórico, histórico sobre todo, y está muy ligada a la unidad número 7. Esta es la unidad número 7. Y es bien cortita también, te dice, ¿y qué pasa cuando hay inflación en tu país? Es lo que les pregunto a ustedes. ¿Qué pasaría si hubiera inflación en el país? Pues fíjate que la conclusión es bastante sencilla. Cuando hay inflación en el país, hay un efecto sobre el desempleo del país. Y no es que la inflación genere desempleo, al contrario, la inflación reduce el desempleo. Eso es lo interesante. Por eso esta unidad número 7 también es histórica, por si acaso. Se llama trade-off, ¿no? Trade-off porque estamos haciendo un intercambio. ¿Entre qué? Entre inflación y desempleo. Si hay mucha inflación, hay bajo desempleo. Y si hay baja inflación, hay alto desempleo. O sea, una relación inversa entre esas dos variables económicas. Parece raro, ¿no? Pero veamos por qué. Si avanzas un poquito en las láminas, te dice básicamente que, bueno, lo que tú esperas es que la demanda agregada y la oferta agregada estén en equilibrio. Acuérdate, lo hemos estudiado bastante. Hemos visto un montón de gráficas, aquí sobre todo, ¿no? Te muestro qué gráficas. Estas, por ejemplo, son demanda y oferta de bienes y servicios. Y siempre buscamos un equilibrio. En la unidad 7, básicamente hacemos lo mismo. Esperamos que exista equilibrio entre demanda agregada, oferta agregada y el mercado de factores productivos. O también, si quieres, te puedes acordar del modelo de 4 cuadrantes del primer parcial, pues ese es el equilibrio que estamos buscando. Un equilibrio de varios mercados al mismo tiempo. Pero luego te dice, ¿y qué pasa si la economía está en auge?
está creciendo. Cuando la economía empieza a crecer, estamos bien, estamos creciendo así como la China, unas tasas altísimas de crecimiento. ¿Cómo te das cuenta que eso es algo positivo? Pues fácil, si la economía crece, la gente es más rica. Y si la gente es más rica, tiene más dinero. Y si la gente tiene más dinero, puede comprar más cosas y puede pagar cosas más caras inclusive. Por ese motivo, chicos, porque si a la economía le va bien y la gente tiene más platita y gasta más, entonces el nivel de precio empieza a subir. Veamos un ejemplo. El curso de cursos acaba de pasar en Cochabamba, ¿no? Hace una semanita, el fin de semana fue el curso de cursos. Imagínate que tú no tenías dinero para ir al curso de cursos. Entonces, ¿qué pasó? Pues no fuiste, punto. Si no tengo dinero para comprar mi gradería, ni mis globitos, ni nada, entonces prefiero no ir. Ahora, ¿qué pasaría si tú tienes el presupuesto exacto para comprarte tu espacio de la gradería, comprarte unos cuantos globitos con agua, aunque estaba prohibido, y comprarte tu alimentación, nada más? Si vale todos esos 100 pesos, digamos, tú tienes 100 pesos, pues seguramente has podido ir al curso y ya. Pero ¿qué pasaría si tú en vez de tener 100 pesos tienes 1000 pesos solo para el día del curso? Seguramente vas a ir al curso y no solamente vas a comprar tu asientito, tu espacio, ¿no? O tu comidita y tus globitos. Quizás te compras una espuma, te sacas foto, pues regalas por aquí refrescos espirituosos y demás. Cuando la gente tiene más dinero, gasta más. No mucho más, claro, ¿no? Pero gasta un poquito más. Eso significa que la economía está creciendo. No sé qué, eso quizás suene raro, pero en macroeconomía la inflación no es mala. Siempre que sea controlable, claro. Si hay inflación, quiere decir que la economía está creciendo. Y si hay más producción, porque la economía crece, obviamente el desempleo cae. Porque había personas antes que no estaban trabajando. Pero si la economía empieza a crecer, entonces la gente bueno, las empresas necesitan más trabajadores y las empresas demandan más trabajadores. Y la gente que estaba desempleada, pues consigue trabajo. Y por eso te digo que siempre que la economía crezca y existe inflación, la tasa de desempleo empieza a reducirse. Es la relación inversa. A mayor inflación, menor tasa de desempleo. Al revés también es cierto, por si acaso. Al revés, piensa al revés. ¿Qué pasaría si a Bolivia le va mal económicamente? Muy mal, pésimo. Así como en Venezuela han llegado a tener pésimos resultados, más o menos así. En Bolivia todas las empresas quiebran, no hay nada de producción. Y como no hay producción, la gente no tiene dinero en sus bolsillos porque no está trabajando. Y si tú no tienes dinero en tus bolsillos, no puedes comprar ni siquiera pues lechecita, pancito, carnecita. Y eso podría provocar que la inflación hipotética empiece a bajar. Fíjate como vendedor, ¿no? Tú vendes llantas, vendes pollitos fritos, lo que sea. Si tú quieres vender algo y nadie te está comprando porque nadie tiene plata, ¿qué haces? Pues empieza a bajar el precio, ¿no? Nadie quiere quedarse con las existencias de su mercadería en su bodega. Prefieren vender, hacer rotar el dinero. Entonces la gente a veces cuando ve que la economía está muy lenta y no está creciendo, empieza a bajar sus precios. Entonces la inflación es la contraria, ¿no? Inflación bajísima. El precio no está subiendo, más bien hasta está bajando. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué provoca con la tasa de desempleo? Pues si la economía no crece, es más, se estanca o decrece, muchas empresas quiebran y hay más desempleo. Así que al revés también sirve. A menor nivel de inflación, mayor es el desempleo. Y eso se conoce como algo que está aquí. U es el desempleo y P es el precio. Fíjate, tiene signo negativo. La relación de U respecto al precio dice que es una relación negativa. Y a eso se le llama la curva de Phillips. ¿Ya? O sea, la relación de desempleo con inflación tiene un nombre y se llama curva de Phillips. ¿Qué dice la curva de Phillips? Que si sube el nivel de inflación, baja el desempleo. Y si baja el nivel de inflación, sube el desempleo. Es una relación inversa entre inflación y desempleo. Y esa curva es esta, ¿no? Una relación negativa. Mides en el eje vertical la inflación, que es pi, y mides en el eje horizontal el desempleo, que es u. Y la relación es inversa. Si sube la inflación,
baja el desempleo. Y si baja la inflación, sube el desempleo. A eso nos referimos con la relación inversa. Y a largo plazo, sin embargo, nos dice, pero a largo plazo no, esto no se mantiene, ¿no? La curva de Phillips a largo plazo se vuelve completamente vertical. Esa es la curva. ¿Por qué vertical? Es que a largo plazo vamos a suponer que la gente ha aprendido de la inflación y ya no se deja tomar en cuenta, no tomar el pelo con la inflación. La gente puede vivir tranquilamente con la inflación, pero eso es a largo plazo. A corto plazo tiene una pendiente negativa. Y a eso se le está llamando básicamente el comportamiento de las personas. Y recuerda lo que muchas veces te han dicho en economía. Tú tomas decisiones racionales, ¿no? Tú como una persona joven, adulta y demás, tomas decisiones racionales. Y si tú tomas esas decisiones que son racionales, esas tus racionalidades pueden darte expectativas racionales, expectativas adaptativas y expectativas estáticas. Ya la idea fundamental es esa. En la medida en que tú, por ejemplo, dices, si tus expectativas son estáticas porque tus decisiones son racionales pero estáticas, es que algo así como si tú esperarías que no existe inflación y hay inflación. Aquí tengo que ser un poco hasta burlesco, por favor, entiéndeme el caso. La teoría económica aquí es bien rara, rarísima. ¿Por qué? Porque dice que hay tres tipos de personas cuando estás sometido a la inflación, claro. El primer tipo de persona dice que tiene expectativas estáticas, ¿no? Su racionalidad va a la expectativa estática. Es como cuando te mienten y tú le crees. ¿A qué me voy? Kevin, si hay una persona, si yo, por ejemplo, ¿no? Kevin García, te pregunto eso a ti. Kevin, si yo te miento diciéndote que mañana no hay clases y mañana sí hay clases, ¿qué sentirías hacia mí? Imagínate, digo, Kevin, mañana es miércoles y mañana no vamos a pasar clases. Y tú tranquilamente dices, ok, como no hay clases, me voy al gimnasio, ¿no? Pero mañana yo vengo, chicos, pasemos clases. ¿Qué sientes tú en ese momento, Kevin? Mm, No sé, como ¿Molestia? algo, sí, algún odio o algo contra mí ¿O te hemos o mentido? algo. Yo te he mentido, ¿no? Sí, Exacto. Ahora, eso es hasta el miércoles, ¿no? Ahora fíjate, Kevin, el jueves pasa lo mismo. Digo, Kevin, el jueves no vamos a pasar clases, ¿ya? Y a pesar de que te dije que el jueves no vamos a pasar clases, pues yo vengo y me aparezco el jueves y pasamos clases. ¿Qué crees que ha pasado contigo, Kevin? Otra vez estás enojado, ¿no? sí, le hice. Y el viernes, fíjate, pasa lo mismo. Kevin, no vamos a pasar clase el viernes. Ya, haz tus planes. Si quieres, puedes descansar el viernes. Pero luego yo vengo el viernes, me conecto y paso clases. Eso que estamos viendo con Kevin, chicos, se llama expectativas estáticas. La gente espera una cosa, pero la inflación le sorprende. Es como les dije, ¿no? Yo te estoy pidiendo que creas que no va a haber clases. Y luego te miento y hay clases. Siempre que una persona se deje tomar el pelo de esa manera, quiere decir que tiene expectativas estáticas. De eso se trata. Ahora hay un segundo paso, las expectativas adaptativas. Estas expectativas adaptativas dicen lo siguiente, que me creen una porción, digamos la mitad. La mitad es un número arbitrario, no me estoy inventando, pero me crees un porcentaje. Eso le preguntamos entonces a Christian Jacobs. Mira, Christian, hacemos el mismo ejercicio contigo. Yo te digo, mañana no hay clases y puedes disponer de tu tarde, puedes ir a pasear en bicicleta, lo que sea. Ya mañana no hay clases. Y yo mañana vengo y me aparezco y si hay clases. ¿No, Cristian? Entonces, ¿cómo te sientes con esa mentira mía? Confundido. O sea, bien. Luego el jueves, fíjate, te digo, no hay clases el jueves. ¿Ya? Entonces, justamente el jueves no hay clases. Ni me conecto, ni nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Un día te he mentido y el día siguiente te he dado la verdad. ¿Cómo te sientes, Cristian? Más confundido. ¿Qué crees que pasa el viernes entonces? Te digo que no hay clases.
¿Tú esperas que haya o que no haya? Entro por si acaso. Exacto, por si acaso. Y luego el lunes, que es el último día del módulo, te digo, no hay clases y ese día realmente ni me aparezco yo, y no hay clases. Entonces, gracias Cristian por la respuesta. Miren chicos, la expectativa adaptativa te dice que tú te adaptas de a poquito a lo que está pasando, ¿no? Así como dijo Cristian, bastante racional su respuesta. El primer día yo le he mentido, entonces está confundido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he mentido? El segundo día le he dicho la verdad, pero al igual por si acaso se ha conectado. Ah, entonces no me está creyendo del todo, ¿ah? A diferencia de las estáticas, donde uno es así medio tontito y se deja engañar a cada rato, las adaptativas al principio te toman el pelo, te engañan, pero luego tú ya desconfías. Y así como Cristian dijo, por si acaso voy, entonces por si acaso la gente piensa que va a haber inflación y hay un poquito de inflación. Pero el caso más sonado en la teoría económica, que es contrario a las estáticas, se llama las expectativas racionales. Te repito, en la expectativa estática la gente es bien tontita. Le dicen no hay y le creen. Dice no va a haber inflación y creen. Le dice pues no va a haber tal cosa y creen. Le dice que va a haber eclipse y le creen. O sea, todo se lo cree la persona. En la expectativa adaptativa, cree parcialmente, ¿no? Cree a veces, no cree en otras, no sé, se va adecuando al contexto, es básicamente la idea. Pero la racional, fíjate, la gente no cree nada de lo que le dicen. Y es más, logra adivinar con precisión si hubiera inflación en la economía, ¿ya? Entonces, ¿cómo modelamos estas tres formas de ver la inflación en una economía común y corriente? Pues con esta tablita. Esa tabla te dice lo siguiente. En la estática, ya sabes, es la persona que se deja tomar el pelo cada rato. ¿La inflación cuánto es? De 10, ¿no? Quiero que veas esto acá arriba. La inflación es evidentemente de 10. 10, 10, 10, 10. Cada año es 10 la inflación. ¿Ya? Primer punto. Segundo punto. Si estamos en expectativas estáticas, la gente es así, tontita, se deja tomar el pelo. Y le dicen, ¿no? No va a haber inflación y les cree. ¿Pero ha habido inflación? Sí. ¿Cuánto fue la sorpresa inflacionaria? Fue de 10. Entonces he perdido la apuesta si quieres. He perdido 10 pesos. En el periodo 2 te dicen, no va a haber inflación. ¿Y qué haces? Le crees. ¿Y qué pasó? Sí hubo inflación. ¿Cuánto has perdido? Has perdido, digamos, 10. El tercer día o la tercera etapa te dicen, no va a haber inflación. Y tú les crees. Y después de creerles, te dicen que sí hubo inflación, ¿no? Entonces, y así se repite el cuarto y quinto periodo. O sea, realmente todo el tiempo a la gente le toman el pelo. Le dicen, no va a haber inflación, no te preocupes, vos tranquilo nomás, y luego hay inflación. Así que es la etapa donde la gente es más tonta y cree todo. Es una condición, es bien de un ejercicio nada más, no hay que tomarlo personal, chicos. Ahora, vamos con la expectativa adaptativa, lo que nos dijo Cristian, ¿no? A ver, le creo parcialmente y estoy confundido. El primer periodo dice, ¿no? Le decimos no va a haber inflación, cero va a ser la inflación, y la primera vez le creemos, ¿no? Creemos que no va a haber inflación. Pero la sorpresa, ¿cuánto es? Que hay inflación. O sea, uy, me han tomado el pelo. El segundo periodo, me dicen que no va a haber inflación, ¿ya? Pero hay inflación. Y yo anticipo la mitad. Ah, entonces, no es que me he dejado tomar el pelo y he perdido 10. Ahora he perdido solamente 5. ¿Por qué? Porque evidentemente he anticipado que va a haber inflación. El tercer periodo me dicen que no va a haber inflación, pero hay, y vale 7,5. Y yo lo he anticipado. Entonces, ¿cuánto he perdido? Ya no perdí 10, ya no perdí 5. Ahora solamente, como me he anticipado la inflación, ahora he perdido 2,5 nada más. El cuarto periodo pierdo 1,25. El quinto periodo pierdo 0,675, 0,625, perdón. Fíjate, esta persona se vuelve más astuta cada vez. Le dicen que va a haber inflación, pero no le cree al gobierno. Y dice, no, yo sé que va a haber inflación, entonces subo mis costos, altero mis estándares, mejoro mi contabilidad, hago algo, ¿no? La de arriba era bien tontita, porque todo creía. La de verde pierde algo la primera vez, pero ya no pierde tanto las siguientes veces. Y la antítesis de todo es esta, la racional.
¿Y por qué la racional? Porque te dicen que va a haber inflación, hay inflación, pierdes, te toman el pelo una vez, pero luego te dicen que va a haber inflación y tú ya no les crees y no pierdes nada. O sea, imagínate que para tener inflación tienes que comprar un paraguas, algo así como para una lluvia, ¿no? Cada vez que hay inflación, tú compras el paraguas. Entonces, aquí, ¿qué has hecho? Compras el paraguas, compras el paraguas, compras el paraguas. Ojo, es como si fuera, no es que tienes que comprar paraguas con inflación, chicos. La gente que es racional, que tiene expectativas racionales, realmente no le toman el pelo. Y él, después de la primera vez que le toman el pelo, las siguientes veces tranquilamente logra entender que la inflación le va a afectar y logra pues canalizar todos sus esfuerzos para limitar esa inflación y que no nos afecte la inflación. Y la gente vive tranquila sin inflación, por lo tanto. Pero eso significa que tiene que ser racional y eso es difícil, porque una persona racional pues conoce muy bien el entorno, maneja muy bien la economía y tiene datos. Es economista, si quieres, o estadístico, algo así. Y no hay mucha gente preparada en el mundo que sepa básicamente qué va a pasar con la inflación. La gente normalmente vive acá, en adaptativas. Se adapta a las políticas de la inflación. Y es rara la persona que la conoce así. Y también es rara la gente que pues se deja tomar el pelo todo el tiempo. Entonces, la idea de la curva de Phillips es tratar de entender cuándo hay inflación y cómo me afecta. Y ya sabes, alta inflación significa bajo desempleo, lo cual está bien. Y baja inflación implica alto desempleo. Entonces estamos en complicaciones. Y bueno, este es el mismo sumario de ecuaciones que te había mostrado hace rato. La curva de Phillips, ¿te acuerdas de esta ecuación? La he vuelto a copiar aquí para decirte, bueno, y en conclusión, esta es la curva de Phillips por si acaso. Alguna vez la vas a estimar por si acaso, no, no conmigo ahora. Hacemos un par de ejercicios así como la tablita está acá arriba, pero nada más, esa tablita. Pero en algún curso más adelante hay un curso de teoría monetaria, creo. Es donde profundizas un poco más todo esto, ¿no? O sea, para eso es que te preparamos, para que veas que evidentemente la curva de Phillips es relevante para todos nuestros propósitos, ¿no? Y permite identificar la inflación esperada en el futuro y la inflación esperada en el presente, sujeta a qué? A la brecha de la tasa de desempleo. O sea, esa es la teoría de la curva de Phillips, aumentada y adaptada sobre todo. Y listo. Eso es, chicos, básicamente la idea de la inflación. Esta la tabla otra vez, la he copiado otra vez, es exactamente la misma. Y aquí están los cálculos por si quieres revisarlos. Ya de tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, para que veas de dónde viene esta tablita. Y eso sería macroeconomía, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Ahí acaba el curso. ¿Me creen o no me creen? No, le hice. Ah, son racionales entonces ustedes. Pero bueno, los que no me creen son los racionales, ¿no? Y los que me creen a medias pueden ser, pues, adaptativas o las estáticas. Bueno, aquí acaba el avance en realidad, pero las clases de mañana y pasado mañana, o sea, miércoles y jueves me refiero, van a ser más de ejercicios. O sea, te voy a pedir que hagas esta tabla tú, por ejemplo. Y está calculada aquí, o sea, tienes una buena base. Pero igual te voy a cambiar los datos y te voy a decir, pues calcula la tabla más o menos. Y súbemela a la plataforma en este plazo. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Y eso es. Así que el avance termina aquí, no hay más, todo el temario lo hemos acabado, pero los ejercicios vamos a desarrollarlos mañana y el jueves, de tal forma de que el viernes sea nuestro examen final. Esa va a ser la estrategia, chicos. ¿Está bien? Augusto, Cristian, Kevin, Thais, ¿qué opinan? Está bien, Lisa.